Te han mentido. Te han dicho que para ver crecer los ceros en tu cuenta bancaria tienes que vaciar tu alma, que el insomnio es una medalla de honor y que si no estás respondiendo correos a las 3 de la mañana simplemente no lo deseas lo suficiente. Te han vendido la cultura del hustle, del esfuerzo constante, del sacrificio agónico. Y te lo has creído. Pero déjame hacerte una pregunta muy sencilla. Si trabajar duro fuera el único secreto para ser rico, los obreros que se dejan la espalda cargando sacos de cemento bajo el sol de agosto serían los dueños del mundo. Y no lo son. La realidad es que el dinero, la verdadera riqueza generacional, no persigue al que corre más rápido. El dinero huye del ruido, el dinero huye de la desesperación. Y lo que voy a contarte hoy no sale en los libros de economía de la universidad, ni en esos cursos de gurús que te gritan desde un anuncio de Instagram alquilando un Lamborghini por horas. Lo que voy a contarte lo aprendí en una pequeña oficina de Jerusalén, con olor a libros viejos y polvo, de un hombre que jamás ha tenido un smartphone, pero que mueve más capital con una llamada tranquila que tú en 10 años de estrés. Si sientes que estás remando contracorriente, que por mucho que te esfuerzas el dinero entra por una mano y sale por la otra, o que vives con ese nudo constante en el estómago pensando que todo se va a derrumbar mañana, quédate, porque vamos a desmontar la mentira de la productividad tóxica usando una sabiduría que tiene más de 3000 años. Vamos a ver por qué la calma es el activo financiero más infravalorado de la historia y cómo, paradójicamente, al soltar el acelerador es cuando empiezas a adelantar a todos los demás. Recuerdo perfectamente el día que toqué fondo. No fue porque me arruinara, de hecho, sobre el papel me iba bien. Tenía 3 proyectos abiertos, clientes en 2 zonas horarias y una facturación decente. Pero mi vida era un infierno. Me levantaba mirando el móvil, me acostaba mirando el móvil y entre medias mi cerebro era una batidora de cortisol y cafeína. Creía que eso era el éxito. Creía que esa taquicardia constante era la señal de que estaba construyendo un imperio. ¡Qué iluso! Un día, a través de un contacto común, conseguí una audiencia con un rabino muy respetado en el mundo de los negocios. No era un rabino cualquiera. Este hombre aconsejaba a magnates del sector inmobiliario y tecnológico que volaban en jet privado solo para escucharle hablar durante 15 minutos. Yo llegué allí con mi portátil, mi agenda reventada y esa vibración nerviosa de quien tiene prisa hasta para respirar. Me senté frente a él. Él estaba pelando una manzana, despacio, con una calma que casi me resultaba irritante. Me miró, sonrió levemente y siguió pelando la manzana. Yo empecé a hablar a 1000 por hora. Le conté mis estrategias, mis problemas de escalado, mis dudas sobre el mercado de valores, mis miedos sobre la competencia. Solté un monólogo de 5 minutos sin apenas tomar aire. Cuando terminé, esperando que él me diera una fórmula mágica o una estrategia de inversión, él dejó el cuchillo sobre la mesa, me miró a los ojos y me dijo una frase que me destrozó. Hijo, haces tanto ruido que no dejas que la bendición te encuentre. Me quedé helado. ¿Ruido? ¿De qué estaba hablando? Yo le estaba hablando de negocios, de márgenes de beneficio. Él vio mi confusión y se explicó. Me dijo, imagina que el dinero es como un animal asustadizo, como un ciervo en el bosque. Tú estás entrando en el bosque con un tanque, derribando árboles, gritando, disparando al aire, corriendo de un lado a otro. ¿Crees que algún ciervo se va a acercar a ti? Al contrario, huyen, se esconden. Tú crees que estás cazando, pero solo estás espantando la presa. Esa imagen se me grabó a fuego. Y continuó. En la Torá aprendemos que la bendición solo puede reposar en un lugar donde hay un recipiente íntegro. Un recipiente que tiembla, un recipiente agrietado por la ansiedad, no puede retener nada. El líquido se derrama. Ahí fue cuando entendí que mi problema no era de marketing, ni de ventas, ni de gestión de tiempo. Mi problema era energético y espiritual. Estaba operando desde la escasez, y la escasez huele a miedo. Y en el mundo de los negocios, el miedo es el repelente número 1 del dinero.
Piénsalo fríamente. ¿A quién le comprarías tú? ¿A un vendedor que se le nota desesperado, que te presiona, que suda, que parece que si no cierras el trato hoy no va a comer mañana? ¿O le comprarías a alguien que está tranquilo, que te escucha, que tiene una confianza absoluta en su producto y que parece que le da igual si compras o no porque sabe que su valor es innegable? Compras al segundo, siempre, porque la calma transmite autoridad, la calma transmite abundancia, y el dinero, amigos míos, siempre fluye hacia la autoridad y la abundancia. El rabino me explicó que vivimos en un mundo de causa y efecto, pero que a menudo confundimos la causa. Creemos que la acción masiva es la causa del resultado. Y sí, hay que actuar. Dios no va a depositar un cheque en tu buzón mientras miras el techo. Pero hay un concepto hebreo llamado hishtadlut, que significa el esfuerzo necesario. El problema es que nosotros hacemos un esfuerzo innecesario, un esfuerzo maníaco. Creemos que el resultado depende 100% de cuánto suframos. Y la realidad es que el sufrimiento no es una moneda de cambio válida en el banco del universo. No te pagan más por sufrir más. Te pagan más por aportar más valor. Y es imposible aportar valor real cuando tu cerebro está en modo supervivencia. Hablemos de neurociencia un momento para que veas que esto no es solo misticismo. Cuando estás estresado, cuando estás en ese modo de lucha o huida constante, tu cerebro segrega cortisol y adrenalina. Esto activa la amígdala y apaga, literalmente desconecta, el córtex prefrontal. El córtex prefrontal es la parte de tu cerebro encargada de la planificación a largo plazo, de la creatividad, de la resolución de problemas complejos y de la empatía. Básicamente, es la parte del cerebro que necesitas para hacer dinero. Cuando te estresas, te vuelves, biológicamente hablando, más tonto. Tu visión se vuelve de túnel. Solo ves el problema inmediato. No ves la oportunidad que haya dos pasos. No ves la solución innovadora. Solo ves la amenaza. ¿Cuántas veces has tomado una mala decisión financiera por prisa? ¿Cuántas veces has vendido antes de tiempo por pánico? ¿O has comprado algo absurdo por FOMO, por miedo a quedarte fuera? Eso es el estrés robándote la cartera. El rabino me dijo, la riqueza requiere visión. Y no puedes ver el horizonte si estás ocupado mirando dónde pisas para no tropezar. Pero aquí viene la parte más interesante. No se trata solo de relajarse y tomarse un té. No me malinterpretes. Esto no va de irse a un spa mientras tu empresa se hunde. Se trata de una calma activa, una calma estratégica. El rabino compartió conmigo un método, una estructura de cómo empezar el día que cambia la polaridad de tu mente. Él lo llamaba construir el cli, construir el recipiente. Me dijo, la luz es infinita, el dinero, las oportunidades, los recursos son infinitos. El problema nunca es la fuente, el problema es tu capacidad de recibir. Si vas al océano con una cuchara, sacarás una cucharada de agua. Si vas con un cubo, sacarás un cubo. Si vas con un camión cisterna, sacarás miles de litros. El océano es el mismo. Lo que cambia es tu recipiente. Y el estrés, la ansiedad, la prisa, lo que hacen es encoger tu recipiente hasta dejarlo del tamaño de un dedal. Entonces, ¿cómo ampliamos ese recipiente? ¿Cómo pasamos de la mentalidad de cazador desesperado a la mentalidad de jardinero que prepara el terreno para que la riqueza crezca inevitablemente? El primer paso que me enseñó fue eliminar la idolatría del resultado. Sé que suena fuerte, pero piénsalo. Cuando tu felicidad, tu paz mental y tu autoestima dependen enteramente de si cierras ese trato o de si sube esa gráfica, te has convertido en un esclavo del resultado. Y paradójicamente, esa dependencia es lo que aleja el resultado. Es como intentar atrapar arena con el puño cerrado muy fuerte. Cuanto más aprietas, más se te escapa entre los dedos. El rabino me enseñó a operar desde la confianza, lo que en hebreo se llama bitachón.
Vitachón no es pensar que todo va a salir exactamente como tú quieres. Vitachón es la certeza profunda de que, hagas lo que hagas, el resultado final será el que tiene que ser para tu bien, y que tu sustento ya está decretado. Cuando interiorizas esto de verdad, ocurre algo mágico. Pierdes el miedo a perder. Y en los negocios, el que no tiene miedo a perder es el más peligroso, es el más poderoso. Porque puede negociar desde una posición de fuerza absoluta. Puede decir no a un maltrato. Puede esperar el momento adecuado. Puede arriesgarse calculadamente porque su identidad no está en juego. Imagínate negociar tu salario o el precio de tus servicios sabiendo en lo más profundo de tu ser que si esa persona dice que no, es porque hay algo mejor esperando o porque ese dinero iba a venirte por otro lado. Tu lenguaje corporal cambia, tu tono de voz baja media octava, tus pausas se vuelven poderosas y la otra persona subconscientemente nota esa energía, nota que no le necesitas desesperadamente y eso te hace magnético. La gente quiere estar cerca de personas que tienen el control, no de personas que parecen estar a un paso del colapso nervioso. Pero volvamos a la oficina del rabino. Después de explicarme la teoría, me dio la práctica. Me dijo, mañana, cuando te levantes, antes de mirar esa pantalla luminosa que te esclaviza, antes de beber tu café, antes de hablar con nadie, vas a hacer esto. Durante los primeros minutos del día se define la batalla. La mayoría de la gente pierde la batalla antes de salir de la cama. Me explicó que el momento en que abrimos los ojos es crítico. El cerebro pasa de ondas delta y teta a ondas beta y alfa. Es un momento de programación pura. Si lo primero que haces es mirar las noticias, ver problemas en el trabajo o compararte con la vida perfecta de alguien en redes sociales, estás programando tu sistema operativo en modo defensa y escasez para las siguientes 16 horas. Estás vertiendo veneno en el agua limpia de la mañana. Tienes que blindar tu mañana, me dijo. Y no se refería a esas rutinas de mañana de 3 horas que hacen los influencers de fitness que no tienen hijos ni obligaciones reales. Se refería a un ritual de anclaje que dura apenas unos minutos, pero que cambia la frecuencia en la que vibras. Me habló de la importancia del silencio. En la tradición judía hay un concepto de que el sonido se crea a partir del silencio, y la sabiduría, Jochma, surge de la nada, Ain. Si no tienes momentos de nada en tu día, no puedes crear algo de valor. Me retó a algo que me pareció imposible en ese momento. Quiero que te sientes en una silla, sin hacer nada, sin móvil, sin libro, sin música, solo tú y tus pensamientos, durante 10 minutos. Y observa. Lo intenté al día siguiente. Fue horrible. Los primeros 2 minutos sentí que me picaba todo el cuerpo. Mi cerebro me gritaba, estás perdiendo el tiempo, tienes correos que responder, esto es una estupidez. Ahí me di cuenta de lo adicto que estaba al ruido. Me di cuenta de que usaba el estrés como una droga para no enfrentarme a mí mismo. Porque si te paras, tienes que escuchar esa vocecita interna que te dice que quizás no eres feliz o que estás en el camino equivocado, y eso aterra. Por eso corremos para no escucharnos. Pero, como dijo el rabino, si no te escuchas a ti mismo, ¿cómo vas a escuchar las oportunidades? Las grandes ideas de negocio, esas que valen millones, nunca llegan en medio del grito. Llegan en la ducha, llegan paseando, llegan justo antes de dormir. Llegan en el silencio. Al cabo de una semana de forzarme a esos 10 minutos de silencio matutino, algo empezó a cambiar. La ansiedad empezó a bajar de volumen. Ya no empezaba el día reaccionando, sino eligiendo. Y aquí es donde entra la parte más misteriosa de lo que me enseñó. Me habló de la conexión entre la gratitud y el flujo monetario. Pero no la gratitud cursi de gracias por el sol. Hablaba de una gratitud técnica, casi mecánica. Me dijo, el agradecimiento es la confirmación de la recepción.
Cuando tú recibes un paquete de Amazon, firmas un recibí. El universo funciona igual. Si no firmas el recibí de lo que ya tienes, ¿por qué iban a enviarte más mercancía? La mayoría de nosotros estamos tan obsesionados con lo que nos falta que ignoramos completamente el inmenso capital que ya tenemos. Y no hablo solo de dinero, hablo de salud, de contactos, de conocimientos, de acceso a Internet. Al centrarte en lo que falta, emites una señal de no tengo. Y el universo, que es un gran espejo, te responde, correcto, no tienes. El método específico que me dio para recalibrar esto cada mañana implicaba 3 frases. 3 frases que tenía que decir en voz alta, no solo pensarlas, porque la palabra hablada tiene poder de creación. En el Génesis, Dios crea el mundo hablando. Dijo Dios, hágase la luz. No lo pensó, lo dijo. Nuestras palabras crean nuestra realidad financiera más de lo que creemos. Si te pasas el día diciendo, está la cosa muy mala, no hay dinero, es imposible vender, estás profetizando tu propia ruina, estás construyendo los muros de tu propia prisión. El rabino me hizo prometer que durante 30 días, pase lo que pase, aunque el mercado se desplome, aunque pierda un cliente, empezaría mi día con este ritual de anclaje. Al principio me sentía ridículo. Yo, un tipo de negocios pragmático, haciendo estas cosas espirituales. Pero entonces, al tercer día, ocurrió algo extraño. Un cliente que llevaba meses dándome largas me llamó. No tuve que perseguirle, me llamó él. Oye, he estado pensando y quiero cerrar el trato ya. ¿Casualidad? Quizás, pero las casualidades empezaron a acumularse. Empecé a notar que en las reuniones yo era el único que no estaba alterado. Mientras todos discutían y se interrumpían, yo podía ver la solución clara, como si el tiempo fuera más despacio para mí. Al estar calmado, inspiraba confianza. Y la confianza, recuérdalo siempre, es la divisa más valiosa del planeta. Más que el euro, más que el dólar, más que el Bitcoin. Sin confianza, no hay transacción. Pero la verdadera prueba de fuego llegó 2 semanas después. Surgió un problema grave en mi sector, una nueva regulación que amenazaba con tumbar la mitad de mi facturación. Mi competencia entró en pánico total. Empezaron a despedir gente, a bajar precios desesperadamente, a correr como pollos sin cabeza. Mi primer instinto fue unirme al pánico. Mi cuerpo me pedía gritar y estresarme. Pero entonces recordé la imagen del rabino pelando la manzana. Recordé el cli, el recipiente. Si me rompo ahora, pierdo la bendición. Me senté, hice mis 10 minutos de silencio en medio del caos, respiré y me hice una pregunta diferente a la que se hacían todos. Todos se preguntaban, ¿cómo sobrevivimos a esto? Yo, desde la calma, me pregunté, ¿qué oportunidad oculta trae este cambio que nadie está viendo por culpa del miedo? Y la vi. Estaba ahí, delante de todos, pero invisible para los ojos estresados. Había un vacío legal, una adaptación del servicio que no solo cumplía la nueva norma, sino que hacía el servicio más premium. Mientras mis competidores se desangraban en una guerra de precios a la baja, yo pivoté mi oferta hacia esa nueva dirección. En 3 meses, no solo recuperé lo que pensaba perder, sino que doblé mis ingresos. Y lo hice trabajando menos horas que nunca. Lo hice pensando, no corriendo. Lo hice desde la calma. Ese fue el momento en que entendí que el estrés es en realidad una forma de pereza. Sí, has oído bien. Estresarse es de vagos. Porque es más fácil correr y estar ocupado que pararse, pensar, dominar tus emociones y trazar una estrategia inteligente. Estar ocupado es el refugio de los que tienen miedo a ser productivos de verdad. Pero cuidado, porque llegar a este estado de calma imperturbable no es algo que logras un día y ya lo tienes para siempre. Es un músculo. Y hay enemigos constantes intentando romper tu paz. El entorno, las noticias, tu propia familia a veces, todo conspira para devolverte a la Matrix del estrés.
El rabino me advirtió de esto. Me dijo, ahora que has probado la luz, la oscuridad va a luchar más fuerte para recuperarte. Vas a tener pruebas. Y vaya si las tuve. Pero antes de contarte cómo blindarte contra esos ataques externos y cómo aplicar exactamente el ritual de las 3 frases y el agua, sí, hay un componente físico con agua que es crucial para esto, necesito que entiendas algo fundamental sobre la naturaleza del dinero que casi nadie te cuenta. Tiene que ver con la gravedad. No la gravedad física, sino la gravedad espiritual del dinero. ¿Alguna vez te has fijado en que el dinero suele ir a quien menos lo necesita? Los bancos le prestan dinero al que ya tiene dinero. Las oportunidades le llueven al que ya tiene éxito. Parece injusto, ¿verdad? Parece que el sistema está trucado. Y lo está, pero está trucado a favor de las leyes de la física. El dinero es energía líquida. Por eso le llamamos liquidez, flujo de caja, activos corrientes. Y como el agua, el dinero busca el punto de menor resistencia. Si tú eres una roca de tensión, el agua te rodea y sigue su camino. Si tú eres un canal abierto y liso, el agua pasa a través de ti con fuerza. El secreto que el rabino me reveló para convertirte en ese canal, para pulir tus asperezas internas, de modo que el dinero no encuentre fricción al llegar a ti, es algo que cambió mi rutina nocturna para siempre. Porque sí, la mañana es clave, pero la preparación del recipiente empieza la noche anterior. ¿Qué haces justo antes de dormir? ¿Revisas el móvil? ¿Ves las noticias? ¿Repasas mentalmente todas las deudas y problemas que tienes? Si haces eso, estás sembrando semillas de pobreza en tu subconsciente, justo antes de entrar en las 8 horas más importantes de reprogramación mental, el sueño. El rabino me dijo, el sueño es una pequeña muerte, y al despertar es una pequeña resurrección. Cómo te vas determina cómo vuelves. Me enseñó una técnica de visualización inversa que se hace en la cama, con los ojos cerrados, que limpia los residuos emocionales del día. Es como limpiar el caché del navegador para que el ordenador vaya rápido al día siguiente. Si no limpias ese caché emocional, te levantas con la carga de ayer. Y no puedes construir un nuevo futuro cargando los ladrillos viejos del pasado. Pero volvamos a la mañana, al ritual de las 3 frases. Porque sé que es lo que estás esperando. Quieres la herramienta táctica. Quieres saber qué decir exactamente para alinear tu mente con esa frecuencia de abundancia de la que hablo. No es magia, es enfoque. Es decirle a tu sistema reticular activador, esa parte del cerebro que filtra la realidad, qué es importante hoy. Cuando llegué a la oficina del rabino aquella segunda vez para profundizar en el método, él tenía sobre la mesa un vaso de agua y un puñado de tierra. Me miró y echó la tierra en el agua. El agua se puso turbia, oscura. Agitó el vaso. Esto es tu mente cuando te levantas y miras el móvil, dijo. Todo es caos, no hay claridad. Luego dejó el vaso en la mesa, quieto. Pasaron los minutos. Poco a poco, la tierra empezó a posarse en el fondo. El agua de arriba se volvió cristalina otra vez. Esto es lo que hace la calma, sentenció. La suciedad no desaparece, los problemas siguen ahí, en el fondo, pero ya no te nublan la vista. El agua está clara, y solo con agua clara puedes calmar tu sed. Entonces me dio el papel, un trozo de papel amarillento con 3 frases escritas a mano en hebreo y su traducción. Me dijo, lee esto cada mañana, con un vaso de agua en la mano, antes de que tu lengua pronuncie ninguna queja. Lo que estaba escrito en ese papel desafiaba toda la lógica comercial que yo había aprendido en la escuela de negocios. No era una afirmación de poder tipo, soy un ganador. Era algo mucho más profundo, algo que tocaba la raíz misma de la identidad y del propósito. Estás a punto de conocer esas palabras, pero te advierto, escucharlas es fácil. Tener la disciplina de decirlas cuando todo a tu alrededor se está quemando,
Cuando las facturas se acumulan y el miedo te muerde el cuello, eso es lo que separa a los que persiguen el dinero de los que lo atraen. Prepárate, porque lo que viene a continuación es la llave maestra que el rabino me entregó, y una vez que la tengas, no tendrás excusa para seguir viviendo en el estrés. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente valiente para soltar el drama y aceptar la riqueza aburrida y tranquila? Esa valentía no se compra en Amazon ni se descarga en un PDF gratuito. Es una decisión visceral. Tomé el papel con las manos temblorosas. No temblaban por frío, sino por la disonancia cognitiva. Mi cerebro lógico, ese que había montado empresas y facturado millones antes de perderlo todo, me gritaba que aquello era una estupidez. ¿Cómo iban 3 frases a salvarme de la bancarrota que se cernía sobre mí como un buitre esperando a que dejara de respirar? El rabino me observó, ignorando mi escepticismo. «Léelo», ordenó con suavidad. Bajé la vista. La primera frase no tenía nada que ver con el dinero. La segunda, tampoco. Y la tercera era un golpe directo al ego. La primera frase decía: «Agradezco la respiración que me habita, pues es la prueba de que mi propósito aún no ha terminado». La segunda: «Soy el cauce, no el agua. Mi trabajo es mantener el canal limpio, no crear la corriente». La tercera: «Suelto el resultado, porque aferrarme a él es dudar de la fuente». Me quedé en silencio. «¿Eso es todo?», pregunté, incapaz de ocultar la decepción en mi voz. ¿Dónde está la estrategia? ¿Dónde está el secreto para manipular la negociación con el banco? ¿Dónde está la táctica para vender más rápido? El anciano sonrió, una sonrisa que tenía más de compasión que de burla. «Sigues pensando que el problema está fuera, hijo. Crees que necesitas manipular el mundo para que te dé lo que quieres. Pero el mundo es solo un espejo. Si tú estás en guerra por dentro, el mundo te dará guerra por fuera. Si tú estás en carencia, el mundo te quitará lo poco que tienes». Esas frases no son para el banco, son para ti. Son para limpiar el agua de tu vaso cada mañana. Me fui de allí con la sensación de haber perdido el tiempo. Guardé el papel en el bolsillo de mi chaqueta cara, esa que pronto tendría que vender si las cosas no cambiaban, y volví a mi realidad. Un piso de alquiler, un equipo desmotivado y una cuenta bancaria en números rojos que parpadeaban en la pantalla de mi ordenador como una cuenta atrás hacia la explosión final. Los primeros días fueron un desastre. Lo intentaba, te lo juro. Me levantaba, cogía el vaso de agua y leía el papel. Pero mi mente era un hervidero. Mientras mi boca decía, suelto el resultado, mi cerebro gritaba, si no cierras el trato el jueves, te embargan el coche. Era ridículo. Me sentía un impostor, un niño jugando a ser monje mientras el edificio se derrumbaba. La situación empeoró. Es curioso, pero parece que cuando decides cambiar, el universo te pone a prueba para ver si vas en serio. El miércoles de esa semana, mi mayor cliente llamó para cancelar el contrato. No dio explicaciones lógicas, simplemente se fue. Eso significaba un agujero de 10.000 euros mensuales que yo no tenía cómo cubrir. Sentí el frío del pánico subirme por la espalda, esa sensación metálica en la boca que todos los emprendedores conocemos demasiado bien. Esa noche no dormí. Me pasé las horas caminando por el salón a oscuras, con el móvil en la mano, refrescando el correo como si esperara que un milagro digital apareciera en la bandeja de entrada. La ansiedad era física, me dolía el pecho. Mi mente proyectaba escenarios catastróficos. Yo viviendo en casa de mis padres a los 40 años, la vergüenza pública, el te lo dije de todos aquellos que dudaron de mí. Llegó el jueves, el día límite. Si no conseguía una inyección de capital o un nuevo contrato antes de las 5 de la tarde, no podría pagar las nóminas.
y no pagar a mi gente era mi línea roja. Me levanté a las 6 de la mañana después de haber dormido quizás 20 minutos. Fui a la cocina, estaba hecho una mierda. Mis ojos ardían. Llené el vaso de agua del grifo. Miré el papelito que ya estaba arrugado y manchado de café sobre la encimera. Iba a tirarlo. Estuve a punto de hacerlo una bola y lanzarlo a la basura. Esto no funciona, pensé. Necesito acción, necesito llamar, necesito presionar. Pero entonces recordé el vaso de tierra del rabino. Recordé cómo el agua se aclaraba solo cuando se dejaba quieta. Y yo no había estado quieto ni un segundo. Había estado recitando las frases, sí, pero corriendo por dentro. Me senté en el suelo frío de la cocina. Apagué el móvil, cerré los ojos y por primera vez me rendí. No me rendí ante el fracaso, me rendí ante la lucha. Dejé de pelear contra la realidad. Acepté que tal vez hoy no pagaría las nóminas. Acepté que tal vez perdería la empresa. Acepté el peor escenario posible y, paradójicamente, al aceptarlo, el miedo perdió sus dientes. Ya no podía morderme porque ya me había imaginado devorado. Respiré hondo, bebí un sorbo de agua y dije las frases, pero esta vez no las leí, las sentí. Agradezco la respiración que me habita. Sentí el aire entrar. Estaba vivo, tenía salud, no estaba en una cama de hospital. Eso era real. El dinero era un concepto, la respiración era la vida. Soy el cauce, no el agua. De repente, la presión de mis hombros se disolvió. No era yo quien tenía que fabricar el dinero. Yo solo tenía que estar listo para recibir oportunidades y ejecutar con excelencia. Si no había agua hoy, no era culpa del cauce. Mi trabajo era estar limpio, sin obstrucciones de miedo. Suelto el resultado. Y lo solté, de verdad. Visualicé el contrato perdido, las deudas, el miedo y lo metí todo en un globo imaginario y lo dejé ir. Me quedé vacío. En ese vacío ocurrió el cambio. El agua de mi mente, que llevaba meses turbia y llena de barro, se aclaró. Y en esa claridad vi algo que no había visto antes. No fue una voz celestial, fue un recuerdo. Hacía 3 años había ayudado a un tipo con una consultoría gratuita, un favor rápido. Ese tipo trabajaba ahora en una multinacional que estaba buscando proveedores para un servicio que nosotros ofrecíamos, pero que nunca habíamos promocionado porque nos parecía demasiado pequeño. Mi ego de gran empresario siempre había despreciado los contratos pequeños, pero mi mente clara, ahora libre de la arrogancia y del pánico, vio la jugada. Un contrato pequeño no me salvaría, pero 10 contratos pequeños sí, y ese tipo conocía a otros 10 gerentes. Me levanté, no había euforia, no había música épica de fondo, solo había una calma absoluta, casi aburrida. Eran las 7:15 de la mañana. Me duché con agua fría, me vestí con mi mejor traje, no para impresionar a nadie, sino por respeto al proceso. Me senté frente al ordenador y no abrí el correo. No miré las noticias. No dejé que el mundo entrara en mi mente antes de que yo saliera al mundo. Redacté un correo, uno solo, para ese contacto. No fue un correo de venta desesperada. No había olor a necesidad. Fue un correo genuino, preguntando cómo estaba y mencionando casualmente que habíamos abierto un cupo para ese servicio específico. Le dije, no sé si es para vosotros, pero me acordé de ti porque sé que valoras la eficiencia. Si no es el momento, no pasa nada. Suelto el resultado. Envié el correo y cerré el portátil. Me fui a pasear. Sí, el día que mi empresa podía quebrar, me fui a caminar al parque. Cualquiera diría que estaba loco. Mi socio me llamaba compulsivamente. No contesté. Necesitaba mantener el agua clara.
Si contestaba y escuchaba su histeria, el barro volvería a subir. A las 11 volví a la oficina. Mi socio estaba pálido. ¿Dónde estabas? Tenemos que llamar al banco. Tenemos que... Le puse la mano en el hombro. Tranquilo, le dije. Y lo dije con tal autoridad, con tal peso, que se cayó. No era la autoridad de quien manda, era la autoridad de quien no tiene miedo. Abrí el ordenador. Tenía una respuesta. «Hombre, qué alegría saber de ti. Justo ayer estábamos hablando en el comité de dirección sobre este problema. No sabíamos que vosotros hacíais esto. ¿Puedes tener una videollamada a las 12? Mi jefe quiere cerrar esto ya antes del cierre del trimestre». No era un contrato de 1 millón, eran 15.000 euros. Pero era pago por adelantado, cubría las nóminas y sobraba un poco. Hicimos la llamada. Yo no vendí, yo escuché. Estaba tan presente, tan vacío de mí mismo y tan enfocado en servirles a ellos, soy el cauce, que la venta se cerró sola. Firmaron a las 13:45. La transferencia llegó a las 16:30. Mi socio lloraba de alivio. Yo me senté en mi silla, miré por la ventana y bebí otro vaso de agua. No sentí euforia, sentí gratitud. Y entendí lo que el rabino quería decir. La riqueza aburrida. Ese día no me hice millonario, pero me hice libre. Entendí que el dinero no es algo que se casa con una red de ansiedad. El dinero es una energía que busca orden. El dinero huye del caos. Si tu mente es un caos, el dinero rebotará en ti. Si tu mente es un espacio ordenado, tranquilo y confiado, el dinero entra y se queda, porque se siente seguro ahí. Volví a ver al rabino un mes después. Mi situación se había estabilizado. No solo habíamos salvado el mes, sino que operando desde esa calma, habíamos reestructurado la empresa. Habíamos eliminado clientes tóxicos porque ya no tenía miedo a perderlos y habíamos atraído a otros mejores. Entré en su despacho. Él estaba leyendo como siempre. Levantó la vista y por primera vez asintió con aprobación. «Veo que has dejado de pelear», dijo. «Lo entiendo ahora», respondí. «No es magia, es enfoque, es biología. Si mi cerebro está en modo supervivencia, solo veo problemas. Si estoy en calma, veo soluciones». «Es más que biología», corrigió él, levantando un dedo huesudo. «Es espiritualidad aplicada. Es vitachón, confianza activa. Has aprendido la diferencia entre preocuparse y ocuparse. La preocupación es rezar por lo que no quieres. La ocupación desde la calma es preparar el terreno para lo que sí quieres». Se inclinó hacia adelante y me dijo algo que se me quedó grabado a fuego, la lección final que completa este rompecabezas. Escucha bien. El mundo te venderá la idea de que para ser rico tienes que estar ocupado, estresado, corriendo de un lado a otro, durmiendo 4 horas. Eso es mentira. Eso es ser un esclavo con dinero. La verdadera riqueza es la capacidad de generar abundancia estando completamente quieto por dentro. Es tener millones en el banco y que tu pulso no se acelere ni cuando ganas ni cuando pierdes, porque tú no eres el dinero. Tú eres el creador de la circunstancia para el dinero. Eres el dueño del vaso, no el agua. Desde entonces, mi vida es aburrida y es maravillosa. Ya no tengo esos picos de adrenalina de cazar la gran ballena. Mis días son rutinarios. Me levanto, bebo mi agua, leo mis frases, respiro. Calibro mi brújula interna. Y luego trabajo. Pero trabajo como un francotirador, no como una ametralladora. Hago menos cosas, pero las que hago tienen un impacto masivo. Cuando surge un problema, y surgen, claro que surgen, no reacciono. Me detengo. Espero a que el barro se asiente. Y siempre, siempre, la solución aparece en el agua clara. Ahora te miro a ti. Sé por qué estás aquí. Sé que has visto cientos de videos sobre dropshipping, trading, IA
y 1000 formas de hacer dinero rápido. Y sé que estás cansado. Estás agotado de intentarlo todo y sentir que hay una barrera invisible que te impide avanzar. Esa barrera eres tú. Es tu ruido mental. Es tu adicción al drama y a la urgencia. Te estoy entregando la llave. No te estoy pidiendo que te hagas monje ni que creas en Dios si no quieres. Te estoy pidiendo que creas en la neurociencia de tu propia atención. Te estoy retando a que, durante los próximos 7 días, hagas la prueba. Antes de mirar el móvil, antes de intoxicarte con las noticias o con los problemas de ayer, bebe un vaso de agua. Agradece que estás vivo. Recuerda que eres un canal, no la fuente. Suelta la necesidad obsesiva del resultado. Si haces esto, si logras conquistar la primera hora de tu mañana, habrás conquistado el día. Y si conquistas tus días, inevitablemente conquistarás tu economía. La riqueza no hace ruido, la pobreza sí. El éxito real es silencioso, sereno y a veces invisible para los ojos ajenos. La pregunta final no es si este método funciona. Yo soy la prueba viviente y hay miles de años de sabiduría que lo respaldan. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de ser la víctima de tu propia mente turbia? ¿Estás dispuesto a aburrirte un poco para enriquecerte mucho? El vaso está en tu mesa. El agua está esperando. Tú decides si la agitas o dejas que se aclare. Nos vemos en la cima, pero sube despacio, disfrutando de la vista. No hay prisa cuando sabes que vas a llegar.